Valdía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, a quien agradecemos siempre compartir no solamente su visión, su postura con relación a esta serie de escándalos que se siguen generando. De hecho, el fin de semana no cesaron las redes con el tema de la vacunación en la asamblea, en donde nadie supo ni se enteró de la misma, y por otro lado sigue todavía generando reacciones y rechazo el escándalo de la Lotería Nacional. De hecho, entiendo que desde la Fundación eh, eh, ustedes han presentado un habeas data para pedir información sobre la jornada de vacunación en la Asamblea. Licenciada Olga Dovaldía, bienvenida a este espacio como siempre. John de León y Edna Jaramillo les saluda. ¿Cómo está? Hola Edna, hola John, buenas tardes. Aquí oyendo llover encima del techo, así que si oyen un ruido muy fuerte, espero que el ruido no impida poder escucharme. Al final es Bueno, mejor ese ruido de la lluvia que el ruido del fin de semana de los escándalos, ¿no? terrible. Yo hubo un momento del domingo, ayer, un momento como a las 2:30 de la tarde que yo me sentía realmente abrumada, ¿sabes? Eh, y siento además que estamos viviendo un momento, qué bueno que vas a tener al psicólogo conversando sobre ese tema hoy, pero quiero retrotraernos a la última vez que tuvieron la gentileza de invitar a la Fundación a su programa. En ese momento estábamos hablando, hace un mes ya, en ese momento estábamos hablando del estudio que habíamos publicado sobre beneficiarios finales y por qué Panamá necesita un registro de beneficiarios finales para poder luchar contra la corrupción. Ni siquiera estamos hablando, bueno, hay el tema internacional, ¿no? Que hay algunos abogados que todavía, y algunas personas en Panamá, algunas firmas que se resisten un poco al tema de los registros de beneficiarios, que ya están implementando otras legislaciones que se pudieran llamar las que son las competencias nuestras en las economías de servicio, como las Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, etcétera. Pero en ese momento pasaron dos cosas. Ese día hablábamos de los beneficiarios finales y a la luz de el knockout de ayer del diputado Rodríguez, donde él admite que él tiene dos constructoras y luego dice, pero yo no aparezco. Y también sobre los beneficiarios finales en relación a los temas que vemos en la Asamblea Nacional. Perdón, en la Lotería Nacional de Beneficencia, porque al final es saber, poder transparentar a dónde van los recursos del Estado que son de todos e ir encontrando o pudiendo acortar esa brecha que se abre entre lo que ocurre en la práctica diaria, lo que está en la normativa del país, la voluntad de los funcionarios de las instituciones de transparentar y en realidad cómo se hace la trampa. Porque lo que estamos viendo en todos estos temas que has estado mencionando, incluyendo la vacunación, es un tema de opacidad, falta de transparencia y que se abre un espacio para generar una trampa que por naturaleza es secreta y que cuando nos enteramos es cuando ya pasó. Y estos procesos de transparencia que nosotros estamos pidiendo y abogando por ellos es para prevenir, para encontrar la manera de prevenir y no estar siempre como estamos, amaneciendo al día siguiente. Yo creo que el país entero amaneció esta mañana con una especie de goma moral. Total. Es como lo que le pasa a la gente, es decir, realmente John asiente con la cabeza, Sí. pero digo, sí o no, y no sé ni por qué tema podemos abordar primero. Quizás el tema a abordar, porque es el que además está de por medio de la vida y la salud de las personas, es el tema de la vacunación. Por supuesto. Tú mencionabas, Edna, que la Fundación efectivamente ha presentado un habeas data ante la Corte Suprema, de hecho contra el ministro de Salud, por no transparentar información que le estamos pidiendo a través de accesos a la información pública desde el 5 de enero de este año. Cuando se anuncia que vienen las dosis de vacuna y no transparentan realmente los contenidos ni de las negociaciones ni de los contratos, y nosotros viendo lo que ha sido la tónica en este año de pandemia, que era tratar de prevenir en una situación donde estamos todavía en los procesos abreviados del estado de emergencia, tratar de prevenir instancias que se prestan para la corrupción,
Nosotros en enero hicimos un acceso a la información pública al Ministerio de Salud, en esencia preguntando información sobre dos temas. El primer tema eran los contratos de las vacunas, los costos para el país, las responsabilidades con las vacunas. ¿Por qué? Porque esa es una información pública, porque son dineros de todos con contratos de país que son públicos. La esencia de ese contrato es ser pública. Si ese contrato tiene alguna cláusula que por secretos comerciales no deba ser publicada, bueno, esa cláusula se puede quedar por fuera, pero el contrato en sí es público. Ese era un tema. Y el segundo tema era la vacunación. Nosotros desde enero estábamos preguntando que se transparentara con suficiente tiempo el cuadro de vacunación, el orden de grupos de prioridades, qué iba a hacer el gobierno nacional para asegurar que no hubiesen procesos, para prevenir procesos de corrupción en el orden de vacunación de distintas formas. Pudiera ser a través de sobornos, personas que con dinero trataran de saltar el grupo y ser vacunados primero, o por juega vivo, o por privilegios políticos, pudieran quedar en una forma en que la vacuna no se usara en el orden que ha pedido la OMS que se use para alcanzar la inmunidad comunitaria. Y tercero, en esa pregunta del orden de vacunación, estaban esas dos preguntas, y la tercera era cómo el Estado iba a garantizar el juego limpio en la vacunación. ¿Y por qué? Porque ya veníamos viendo desde el inicio de la pandemia que todo lo que ha tenido que ver con la proveeduría de insumos médicos en relación a la salud con el tema de pandemia había sido espacio para el oportunismo, para la rapacidad, para los cuadros que realmente todavía están. Hay 14 investigaciones de naturaleza penal que ha iniciado el Ministerio Público contra funcionarios que están en el puesto, que no los han movido para investigarlos. Así que imagínate, ahí regresamos de vuelta un poco al tema de la lotería, donde cómo vas a hacer una investigación independiente, robusta, y que llega hasta las últimas consecuencias, cuando en realidad estamos viendo una entidad que por diseño se maneja como un feudo político, y donde hay protegidos o ungidos que se quedan en los puestos, y cómo un funcionario va a poder hacer una declaración independiente sobre una persona que es su jefe o que todavía está sentada en la entidad. Es un tema, pues ya inclusive de sentido común. Sí, buenas tardes. Yo la verdad es que cuando la escucho y cuando revisamos lo que estuvo pasando el fin de semana, ¿sabe cuál es la metáfora? Esto es como el virus del COVID que ha ido mutando. Y yo no sé si las vacunas o las medidas o normas anticorrupción que se puedan implementar, o que ahí está la ley del 2002, la ley 6 del 2002, son suficientes, y ahora necesitamos para esa variante otros elementos que ayuden a que no se quede solamente en una investigación. Edna se sonríe, pero es que estoy tratando como de ilustrar un poco lo que sucede, porque sí tenemos leyes o normas. Bueno, pero mira que nosotros acabamos de estar revisados, por así decirlo, calificados en un estudio del Vance Center, el Cyrus S. Vance Center for International Law, el Centro de Estudios de Derecho Internacional de Cyrus Vance. Hicieron un análisis de 10 países de América Latina y su capacidad para pelear contra la corrupción. Y Panamá queda ubicado con la puntuación más baja junto a Guatemala, cuando se analizan tres aspectos que tú acabas de tocar, John. El primero es la normativa, qué normativa robusta realmente existe en el país para poder prevenir la corrupción, porque no es nada más castigarla, porque ya sabemos que la certeza del castigo en este país, lo que tenemos es casi la certeza de la impunidad, tenemos casi lo opuesto. Y realmente, además, tenemos, y ojalá que se lo puedas preguntar, Edna, al psicólogo, tenemos claro, además el tema de que encima de lo que vivimos, tenemos funcionarios y exfuncionarios involucrados en enormes casos de corrupción que no llegaron a enfrentar la justicia por 1000 tecnicismos, y se queda siempre en duda si fue o no fue. Ahora dictando cátedra en redes de cómo hacer para enfrentar estos casos de corrupción. Cada caso que no ha sido castigado en este país, o que no ha sido investigado, no digamos castigado, que no ha sido investigado y que realmente se deslindan las responsabilidades, donde además se logra identificar cuál era el esquema de corrupción que se usó, o sea, cuál es la debilidad institucional, qué puerta de atrás quedó abierta para poder hacer el cuadro y entonces tomar medidas.
cada persona que camina por este país con ese grado de impunidad encima promueve el juega vivo cultural que nos embarga a todos, porque cuando las reglas del juego no son para todos, entonces surge inmediatamente la sensación social de yo, ¿por qué? ¿Por qué yo voy a ser más el más tonto que acata la ley? Este tema de la vacunación, de haberse saltado los grupos prioritarios para privilegiar a la casta política, que actúa como una casta que está por encima de todos los demás. Este tema de que el Estado ha seguido creciendo su planilla y ha seguido creciendo sus gastos en un momento que la mayor parte de los panameños hemos visto una contracción en todo nuestro tema económico. Ellos han seguido creciendo la planilla, creciendo los gastos estatales, han generado una casta que está por encima de los demás. No los toca el tema económico porque tienen nombramientos, gastos, salarios asegurados con el Estado. Como no hay con qué pagarlos, vamos a salir a endeudarnos, 11.000 millones de dólares en 13 meses en deuda internacional adquirida, y ahora ya sabemos que es para pagar la operación del Estado. El FMI dijo esta semana que acaba de pasar, hace 6 días, le advirtió a Panamá que obedezca su propia ley de responsabilidad fiscal, porque no sabemos cómo vamos a enfrentar esa deuda en el futuro. Y encima ahora son una casta que se dan a sí mismos las vacunas. Entonces, ¿cómo puede la sociedad esperar con tranquilidad su turno? O sea, a mí lo que me sorprende es que no tengamos mayor explosión social ante una cosa que es tan evidentemente injusta. A eso voy, a eso voy. ¿Qué tanto hay que hacer para que verdaderamente la sociedad comprenda cómo nos afecta e impacta la corrupción? Y la corrupción rampante, porque el tema de la vacunación es un detalle, pero también se habla de grandes inversiones en, por ejemplo, en infraestructura, arreglo de oficina, compra de botellas de agua con gas, boquitas en reuniones de Zoom, entre otras cosas que quizás ni nos hemos enterado. Y yo me pregunto, en un poder del Estado que realmente está pues mal visto, porque así lo tenemos que decir, siguen cometiendo esos desaciertos y un órgano judicial que parece no enterarse de lo que está pasando porque verdaderamente caemos en ese estadio de impunidad. ¿Qué falta para que verdaderamente todos entendamos la importancia no de quedarnos en las redes protestando o rechazando o criticando una situación que realmente nos impacta a todos y es recurso del Estado, es recurso de todos? Ahí, esa es la pregunta clave. Nosotros creo que desde la fundación, que además la fundación existe desde hace 26 años, 26 años sin cambiar nuestro objetivo, que es un Panamá que a través de la transparencia como preventor de la corrupción podamos luchar contra la corrupción y lograr una mejor democracia que nos sirva a todos, a través de la participación ciudadana, el respeto del Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos. En esencia, esas son digamos, el derrotero fundamental de la fundación o el objetivo fundamental de la organización, que ha sido el mismo a lo largo de 26 años con las adecuaciones que la actualidad va generando, pero que nosotros no tenemos aspiración de llegar al poder político para ver ese cambio en la sociedad, sino que queremos incidir en quienes lleguen al poder político para lograrlo. La realidad es que a medida que la sociedad ha ido traspasándose del mundo presencial, por así decirlo, al mundo digital, cosa acelerada por 10 o 20 años por la pandemia, pareciera que nuestra capacidad de generar acciones en el mundo de la vida real ha quedado mermado por las acciones o el espacio de catarsis que generan las redes. Pero la realidad es que tú me haces una pregunta que con toda honestidad te digo, estamos buscando cómo hacer que llegue el mensaje. Y yo entiendo y entendemos todos que en un momento de gran crisis como el que tenemos ahora, miedo por la salud, miedo por el tema económico, miedo por el tema educativo, quienes estaban contando con pensar en una jubilación nos han dicho que hasta el 2024 hay fondos y para ir para adelante ninguno de nosotros, los que no hemos llegado todavía allá, podemos contar con esa jubilación.
Digo, yo estoy bastante más cerca que una persona que está empezando su carrera profesional, pero igual genera mucho miedo. ¿Cómo la corrupción entra allí a ser un elemento de primer orden? Hubo una encuesta que se puso, no sé si vieron los resultados, estuvo en la prensa la semana pasada, diciendo que al panameño lo que le importa ahora mismo es el tema económico y el tema sanitario. El tema de corrupción quedaba bastante más abajo y es una encuesta que contradice, por ejemplo, algunas que se hicieron antes de las elecciones que decían que el tema de la corrupción estaba entrando como uno de los temas de mayor preocupación del panameño. Las organizaciones como la nuestra, sí te puedo decir, Edna, que nosotros vamos a seguir insistiendo, persistiendo e insistiendo y no vamos a parar de hablar del tema, aunque uno reciba esos baldes de agua fría que te dicen, oye, pero ustedes aburren con eso de la corrupción, busquemos una solución para que todos estemos mejor económicamente. Bueno, resulta ser que parte del problema de la corrupción es que esta casta política que tenemos ahora mismo, que está actuando de manera casi impune, casi sin controles, que tenemos un retroceso en el Estado de Derecho, la normativa de la que hablaba John. Segundo, la aplicación de esa normativa. Y tercero, la voluntad de efectivamente acabar con esos cuadros no está presente. El año pasado, cuando iniciaba la pandemia, desde Transparencia, nosotros hicimos hicimos un informe que está basado en lo que el mundo aprendió ante situaciones que eran regionales, no globales, con respecto a cómo las crisis exacerban la corrupción y permiten el oportunismo. Son lecciones que el mundo aprendió durante la crisis del ébola en África, durante el tsunami en Asia, ¿se acuerdan? Hace 10 años fue el tsunami, 11 años, y el huracán Katrina en la Florida y el estado de Luisiana y el estado de Atlanta en los Estados Unidos. Se sabe que en esos momentos de confusión, si no se aplican ciertos controles pro transparencia, se genera el espacio para el oportunismo y la corrupción. Nosotros mandamos ese reporte a todas las autoridades de responsabilidad en ese momento en el país y lastimosamente cada uno de los 4 peligros mayores en el país se ha cumplido. Porque lo que necesitamos realmente es de parte del Estado acciones robustas hacia la transparencia. No lo estamos viendo. Tenemos que exigirlo de la sociedad. Y ahora mismo también tenemos que hacer nuevamente, Edna y John, el reconocimiento de que es a través del control social que está haciendo el periodismo investigativo, los reporteros, las plataformas digitales y la sociedad civil que nos estamos enterando de cualquier cosa que pasa en el país. Porque tanto la Autoridad de Transparencia como la Contraloría, como el Ministerio Público, están siendo unas instituciones no proactivas, sino reactivas, en las cuales además realmente no estamos viendo ese control que necesitaríamos ver. John. Yo solamente, y antes de ir a la pausa, creo que, licenciada, además de la transparencia, es que es una cadena que va uniéndose a todos los otros factores que me preocupa en gran medida por el descalabro que pueda ocasionar. Leía más temprano, y cuando hablo de cómo se van uniendo los eslabones, leía más temprano, por ejemplo, que este atleta panameño, Héctor Sención, se quedaba sin entrenador porque no le habían pagado desde mayo del año pasado algo representativo que se había disminuido de $1,000 a $500 y que nunca llegó y que suspendió y se queda sin entrenador. Cosas como esas que tal vez uno diría no vienen al caso porque estamos hablando de presupuesto en la Asamblea, de investigaciones en la Lotería Nacional de Beneficencia, pero es que son eslabones que se van conectando y van afectándonos como sociedad, ¿no? Sí vienen al caso, John, porque ese es uno. ¿Qué es lo próximo que le van a decir al atleta? Seguramente es, oye, tienes que llamar a alguien que esté conectado con alguien, que te permita generar ese juega vivo, porque la sociedad se va descalabrando y va entendiendo que las vías usuales o normales o correctas no funcionan. Entonces, ese es un tema gravísimo. A ver, yo esta mañana se lo preguntaba a otros 2 colegas de ustedes en otro programa en el que estuve esta mañana, porque nuestro habeas data, que por cierto que cuando lo interpusimos en la asamblea, hicimos un comunicado de prensa, y en ese momento no recibió mucha atención, mientras que ahora, frente a lo que estamos viendo, ha recibido la atención.
Pero ¿qué queríamos nosotros con esa vía data? ¿Qué queríamos nosotros con eso que le preguntamos al ministro hace 3 meses? Entender cómo se iba a evitar esto. ¿Me explico? Pero ahora ya se dio. Entonces, por ejemplo, este tema del Panavac, de la comisión de Panavac, la respuesta del ministro, yo no sé, ahora nadie fue, él no sabe, yo no sé qué es peor, yo no sé si es peor que el ministro supiera o que no supiera. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué es peor? ¿Qué nos deja en más desamparo? El que el ministro encargado de esto, que está manejando unas dosis que representan vida o muerte. Yo me pregunto también si es que si alguna de estas personas no les ha tocado alguien que amaban morir de COVID, porque a mí sí me tocó. Entonces, así que no sé si hay por ahí va la cosa, porque priorizar gente sana fuera de la edad, por encima de los grupos de vacunación, los grupos prioritarios de riesgo recomendados por la OMS, esto es criminal. Y esta es bueno, esta ya no es la opinión de la fundación, es la opinión mía como ser humano. Es criminal que tú le quites la vacuna, porque cuando tú se la das a una secretaria de 30 años sana o a un funcionario o funcionaria de 30 años sano en una institución y no se la diste a una persona con riesgo de morir o tener una situación muy grave con el COVID, y tú me vas a decir que no, que lo que pasa es que ya vienen las vacunas y vamos a esperar 4 meses. Hay gente que no puede esperar 4 meses, que la enfermedad lo va a matar antes de los 4 meses. Y díganme ustedes, así, yo sé que estamos en el radio, pero a nivel conversación, si ustedes no conocen personas en sus círculos de conocidos que consiguieron las vacunas fuera de los grupos de prioridad, Es que se inclusive antes de escucha. la asamblea. Claro, es que se Díganme que está, no lo conocen. sí, Y cada claro vez que que sí, uno oye hablar de ello, sí, es porque tiene una conexión con alguien del gobierno que lo privilegiaron, ¿sí o no? claro, claro, Entonces, claro, sí. ¿cómo tú le puedes pedir a la sociedad en general que espere con calma su dosis? Esa es la parte que es la parte peor de todo esto, la indolencia de esta casta política que se han puesto por encima del resto de la sociedad en cuanto a la ley y ahora en cuanto a la salud. Entonces, es un tema lo de la asamblea, las boquitas, tal. Nosotros de la fundación estamos haciendo una medición de transparencia de la asamblea que va a ser publicada en el mes de junio con una red se llama la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa. Somos 14 países que vamos a publicar el índice a la vez, hecho desde la sociedad civil por organizaciones como la nuestra, en 4 dimensiones de transparencia de la Asamblea, y realmente cuando lo lancemos, por supuesto que los voy a invitar, porque ahí está el kit del asunto, de qué falta en la Asamblea para que la gestión cambie. Pero fíjate bien, que para que la gestión cambie, ellos mismos tienen que aprobar el cambio de gestión. Entonces la pregunta es si van a tener la conciencia de su representatividad del electorado para dejar de actuar por sus intereses propios y van a asumir ese mandato que le dio el votante para que representen los intereses del votante. Porque las 3 funciones de cualquier cuerpo legislativo, las 3 funciones principales son: la primera, hacer leyes, ¿verdad? Pero hay otras 2 más, que es ser la entidad de control de los otros poderes, y tercero, representar al electorado. La capacidad de ser control de otro poder, dime si no ha quedado secuestrada. Si es el Ejecutivo que tiene que autorizarle las vacunas, y ahora la vacuna es lo más precioso que hay porque salva vidas, dime cómo la Asamblea va a poder hacer verdadero control de aquel que le está comprando el control con vacunas. Entonces, realmente este es un cuadro de corrupción de poder político. Esto es lo que es. Con ese análisis, conclusión y gran signo de interrogación, lamentablemente despido a la licenciada Olga de Ovaldía como directora ejecutiva de la Libertad Ciudadana, comprometiéndola a que conversemos nuevamente cuando tengamos precisamente ese anuncio y ese resultado, sí, ¿verdad? Para la audiencia, porque seguiremos nosotros también desde este espacio dando esa docencia de la importancia de que la sociedad conozca cuál es el impacto de la corrupción para todos. Edna, una cosa que es importante resaltar, sin embargo, es los funcionarios que dijeron no, yo no. Yo no voy a ocupar una vacuna que debe ir a otra persona que le toca. Eso hay que resaltarlo, porque al final, aplaudirlo, porque al final en estas cosas hay una decisión íntima del individuo que dice no, yo no me voy a prestar a esto. Totalmente. Y hay un número plural de gente en la asamblea, comenzando por los independientes, que lo dijeron, no, ni yo ni mi personal.
Y eso hay que aplaudirlo. Así es, John. No, el signo de interrogación no es con la licenciada Olga, es sobre la conclusión de todos estos procesos, ¿no? Así es, ese gran signo de interrogación, porque se supone que ya dieron con las personas que tenían el conocimiento de esta vacunación VIP. Vamos a ver si vamos a conocer quiénes son y si no recae la responsabilidad en mandos medios y no en los que realmente son los responsables. Licenciada Olga, un gusto como siempre tenerla aquí en este espacio. Bienvenida siempre. Que tenga linda tarde. Gracias igualmente. Hasta luego. Un abrazo. 4:37. Nos vamos ya. Tiempo.